¿Es la Biblia un libro inspirado por Dios? La mayoría de las personas dentro de la religión responderán claramente que sí, que la Biblia es un libro inspirado por Dios y que contiene la palabra inefable del mismo Dios. Mas, sin embargo, ese tipo de creencia es algo que no concuerda con la realidad histórica. Ahora bien, la Biblia no es un libro que vino de Marte. La Biblia es un libro que se escribió en esta tierra, en cierta época, cultura, idioma, situación política y social específica de los autores de la Biblia. Por lo tanto, hablar de inspiración divina es ignorar todo ese entorno en el cual se ha escrito la Biblia. Ahora bien, es importante entender que cuando hablamos de Biblia, no hablamos de una sola versión de la Biblia. Existen varias versiones de la Biblia o cánones de la Biblia. Según el cristianismo evangélico, hay ciertos libros considerados sagrados. Según la Iglesia Católica, hay otros libros considerados sagrados. Según el judaísmo, hay otros libros que son considerados sagrados y así sucesivamente. Cada grupo tiene sus propios cánones, por lo tanto, sus propias versiones de la Biblia, o de lo que ellos consideran que es sagrado y de lo que no es sagrado. Por lo tanto, no estamos hablando de una sola Biblia, sino de muchas Biblias. Por lo tanto, ¿cuál de todas será la verdadera? ¿Todas son verdaderas o ninguna es la verdadera? Ahora bien, para la mente de la religión, la Biblia es sinónimo de Dios. Por lo tanto, hablar mal de la Biblia o decir algo incorrecto de la Biblia es sinónimo de hablar mal de Dios o de ser una persona blasfema en contra de Dios. Mas, sin embargo, esto no es así, ya que ignora varias cosas, que así como la Biblia es para muchos el camino hacia una vida mejor, es también cierto que la Biblia tiene mensajes claros de exterminio humano. Y muchas veces vemos esos pasajes en la Biblia, de misoginia, esclavitud, guerra santa, castigo infernal y eterno, poligamia, entre otras tantas cosas. Por lo tanto, no podemos hablar de que si existe un Dios, Él esté promocionando todas estas cosas como el asesinato de niños que se mencionan claramente en la Biblia y varias veces en la Biblia. Tal es el caso del Salmo 137, donde dice que bendecidos son aquellos que azoten a los hijos de Babilonia, a sus niños pequeños, contra una roca. Según el Salmo 137, recibirán bendición o serán bendecidos por Dios aquellos que agarren un niño pequeño y que lo maten contra una roca. ¿Este será el mensaje realmente de Dios? ¿Este es un mensaje que tú crees que venga de Dios? Ahora bien, por lo tanto, para los fundamentalistas, la expresión la Biblia dice es sinónimo de Dios dice. Por lo tanto, todo lo que diga la Biblia, aún el asesinato de niños, literal, tiene una explicación buena. Dios lo dijo por ciertas razones, pero han de ser buenas, el matar literalmente a niños de pecho o a niños pequeños, tan cruelmente como estrellándolos sobre una roca. Pensar así es ignorar entonces que el autor de los escritos bíblicos tuvo un entorno histórico, cultural y social específico. Los escritos bíblicos son vivencias de los escritores de acuerdo a la situación política, económica, espiritual y cultural en la que vivieron. La Biblia no vino de Marte, como muchos piensan, ni del cielo. La tradición bíblica de mente semita no hacía ninguna distinción entre la historia, la leyenda, la epopeya, el mito y otros géneros literarios afines. Es decir, que existen géneros literarios en la Biblia. La Biblia no es histórica, 100%, sino contiene en ella leyendas, mitología y otro tipo de cosas que veremos en otra ocasión. La religión necesita de libros, lugares, sitios, templos y hombres sagrados para poder existir. Repito, la religión necesita de libros, lugares, sitios, templos y hombres sagrados para poder existir. Pero ¿qué pasaría si descubres que esos libros, esos templos, esos lugares y esos hombres sagrados no lo son realmente? Y que si existe un Dios, va más allá de todo aquello que consideran sagrado en esta tierra, como libros, lugares, templos u hombres. Estudiar la Biblia desde una perspectiva histórico-crítica no es ninguna blasfemia. Es más bien situar a la Biblia en el entorno cultural y social en el cual
se produjo por primera vez la Biblia o los libros bíblicos y entenderla de una forma mejor y no radical, ya que entender la Biblia de una forma radical es lo que ha llevado a cosas tan terribles como el suicidio masivo, las sectas religiosas destructivas y otro tipo de fenómenos, las guerras santas actuales entre países y entre religiones y otras tantas cosas que en lugar de traer paz y armonía a esta tierra, han traído todo lo contrario. Por lo tanto, si existe un Dios, yo creo que no estaría tan feliz de ver todo aquello que ha provocado la religión y la interpretación religiosa de la Biblia, que obviamente se considera sagrada y que se adjudica y se culpa a Dios de todo lo que dice ahí. Aunque no todo lo que dice la Biblia, obviamente para los que la han leído y son honestos, no todo lo que dice la Biblia es realmente un mensaje de paz y de armonía para nuestros días.